Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí como todos los miércoles en su programa Tetras de 9 a 10 de la mañana y con repetición los sábados de 5 a 6 de la tarde. Los invitamos constantemente a que nos auxilien, nos oigan, nos vean. Pueden incluso comunicarse con nosotros al teléfono 442-192-1200, extensión 37120, o por WhatsApp al 442-192-1293, aunque no les respondemos directamente, sino nos dejan mensajes y con eso nosotros continuamos en la comunicación con ustedes. Ahora traemos un tema preparado específicamente para estos días, dado que como entramos ya justamente a los procesos electorales en nuestro país, no podemos hablar específicamente de individuos o de partidos políticos, pero sí podemos matizar la perspectiva de algunos temas, y en este caso hemos decidido hablar con ustedes acerca de un tema que seguramente a todos nos puede parecer muy interesante, muy preciso para hoy o para estos días, y es el de la democracia. Los invito a que nos escuchen por el 89.5 de frecuencia modulada o nos vean por el canal digital 24.1, pero también pueden desde luego escucharnos en internet en radio.uacu.mx o vernos en la televisión por internet en tv.uacu.mx. Le agradecemos a nuestro compañero Emanuel Villagrán, que nos está permanentemente orientando acerca de cómo relacionarnos con los temas y compartirlos con ustedes. Le agradecemos a Arturo Arteaga, a Israel Araujo, a Carlos Bravo y a Alberto Espinosa, que nos están acompañando permanentemente, aunque seguramente ustedes no los ven, porque ellos están manipulando todo el instrumental, gracias al cual podemos estar en sus casas, ya sea por televisión, ya sea por radio, o acompañarlos en sus diferentes procesos del día. Te doy los buenos días, Sergio Becerril. Me da mucho gusto, como cada semana, interactuar contigo. Hola, Gonzalo Guajardo. Gracias igualmente. A mí también me da mucho gusto estar contigo dialogando sobre diversos temas. Hoy, como bien señalas, en el contexto en el que nos encontramos de los procesos electorales, considero que es menester hablar de un tema que implica nuestra participación social, que también es una participación histórica en estos momentos en donde vamos a tener las elecciones más grandes que han existido en el país. Y me parece que hablar de democracia implica reflexionar sobre la manera en la que tenemos que participar o debemos de participar socialmente. En el mundo nosotros estamos viendo que hay una enorme tendencia, algunos dirían a derechizar, otros dirían que la tendencia mundializadora es una tendencia global que implica participar de la utilización de los recursos naturales del mundo en beneficio del sector más pequeño de la población, que son los dueños de los medios de producción, pero que también quieren ser los dueños de todos los recursos naturales que implican la transformación en
en mercancías, en productos, como por ejemplo los energéticos, como el litio o como el petróleo, en beneficio de ese sector pequeño de la población y en donde ellos producen y ponen precios, los costos de estos productos y que se benefician enormemente de, insisto, las materias primas y los recursos naturales que están ubicados en distintos lugares del mundo. Uno de los últimos temas del programa de hoy de Presencia Universitaria fue la entrevista con la doctora Teresa García Gasca, que vino a hablar específicamente de la producción de mercurio en el mundo y particularmente en América y particularmente en México, porque resulta que la Sierra Gorda Queretana es la productora más grande del mercurio. Sí. Pero decir que es la más grande, la producción más grande de mercurio en México se da justamente en la Sierra Gorda Queretana, parecería y sugerir... principalmente en San Joaquín. En toda esa zona, también por la zona de Pinal, por todas esas partes. Y podría sugerir entonces que la gente que vive en aquella zona, los trabajadores, viven en jauja, viven opulentamente, viven con muchas comodidades y con la satisfacción de todos sus requerimientos. Pero justamente algunos elementos que daba la doctora Teresa García Gasca en respecto a este tema, hablaba de cómo, por ejemplo, puede el minero puede obtener un litro de mercurio cada mes y lo vende en 500, 800 pesos y es una miseria. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, vives con ese ingreso al mes, mantienes a tu familia, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. Entonces, realmente estas son cosas muy importantes, por eso me encantó que señalaras que en rigor un grupo reducido de personas en el mundo, y estamos hablando ahora más concretamente de México, tienen acceso a estos bienes que posibilitan disfrutar de la vida, y la mayoría de la población más bien queda marginada respecto a esos satisfactores. Y sin embargo, nuestra enorme responsabilidad como académicos y como estudiosos de los fenómenos sociales es mostrar la relación que existe entre esto que es un proceso productivo, que aparentemente es una acción libre, es decir, decisión personal de quienes podemos trabajar, y lo que implica y significa, en términos históricos, en términos sociales, la democracia. Esa es una responsabilidad que tenemos, porque pareciera ser que estos que hoy se llaman pomposamente los libertarios, promueven que las decisiones individuales, las decisiones personales son y están más allá de las decisiones de la colectividad, de las decisiones de la sociedad. Cuando un trabajador como este que estás diciendo que recupera 1 litro de mercurio en un mes y su valor es de 800 pesos para el mercado, y yo diría que eso es falso, es una mentira. Totalmente. La misma doctora García Gasca señaló a cómo se vende ya el mercurio justamente para los laboratorios y todo esto. Pero ¿a dónde voy? Es una decisión personal, no, individual. No, de ninguna manera. Esto no tiene que ver con democracia, y en el término y en la definición griega, Gonzalo, te diría, esa es la participación del miembro de la polis, del ciudadano común. Es decir, los libertarios dicen que esta decisión individual es la que tiene que prevalecer frente a las decisiones de la colectividad, que son una propuesta social equivocada.
cuando en realidad nuestra participación social implica un compromiso con la colectividad. Formas de pensar, formas de sentir, maneras de obrar, producto de la colectividad. ¿Qué no ese es un planteamiento sociológico, funcional? Pero tú has estado insistiendo en lo que llevamos del programa, que nuestro tema es el de la democracia. ¿Sí? Y ahora nos estás colocando contra la pared, mostrándonos cómo este planteamiento sociopolítico de la democracia parecería ser estar en contra del trabajador ordinario, este que vende el litro de mercurio a una bicoca, ¿sí? Mientras que su comprador, el traficante en grande, ese obtiene miles de pesos por ese litro. Exacto. Miles de pesos. Sí. Pero quisiera yo que no hablaras tanto contra la democracia, o mejor dicho, no hablaras tan mal de la democracia, por unos datos sencillos que te voy a dar en estos momentos. Venga. Fíjate que en el informe global sobre el estado de la democracia 2019, es decir, aparentemente es muy viejo, pero tiene escasamente 4 años porque se presentó en diciembre del 2019 este informe global, y es de una organización internacional que se llama IDEA, ¿sí? Nunca antes se había, según este informe, nunca antes se había procurado tanto la democracia como hoy, al punto de que este informe global sobre el estado de la democracia habla de que en ese momento, cuando estaban entregando el informe, 3 de cada 5 personas en el mundo y 9 de cada 10 personas en América Latina viven en un estado democrático. ¡Ay, carajo! 3 de cada 5 personas en el mundo y 9 de cada 10 personas en América Latina viven en un país democrático. Es decir, el 62% de la gente que vive en el mundo vive en un país democrático. Esto implica que la sociedad participa de la decisión de elegir quién los debe de representar socialmente para organizarlos políticamente, socialmente, para generar en la economía. Oh, no, pues qué bien. Fíjate. No, pues ¿para qué entonces nos estamos peleando para ver cuál es la mejor tendencia ideológica o política con la cual nos identifiquemos y poder tomar la mejor decisión para nuestro futuro inmediato? ¿Para qué? Si 3 de cada 5 y 9 de cada 10 en el mundo y en México en concreto estamos viviendo en una democracia. Exactamente, exactamente. Sin embargo, déjame hacer una... Porque la democracia implica libertad. Eso no lo sé. Quiero hacer justamente una... Libertad de elegir, estoy diciendo. Quiero hacer una relación como para sugerir que caras vemos, corazones no sabemos. Sí, para venga. sugerir que llamar algo de cierta manera no nos da exhaustivamente el contenido de eso que llamamos, ¿no? Por ejemplo, discúlpame que me ponga a mí en estos momentos en primera persona, me refiero a mí en primera persona, pero es para no herir susceptibilidades. Mi nombre es Gonzalo, ¿sí? Y conozco a varios Gonzalos en el mundo, muchos Gonzalos, muchísimos. Incluso de ahí se deriva un apellido que es... González. González. De lo más popular que hay en los países de habla hispana, ¿no? Y sin embargo, cada Gonzalo es diferente. ¿Sí? Es decir, no porque tengan el mismo nombre,
han de pensar lo mismo, han de tener la misma edad, han de tener las mismas costumbres o los mismos intereses. Cada Gonzalo es diferente. Aunque sean Guajardo y González. Eso ya es otra cosita. Pero bueno, en todo caso, digo, el tener una misma denominación, un mismo nombre, no significa tener un mismo contenido o tener unas mismas características. Y esto me fuerza, me lleva a pensar que ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Sí. Ya que justamente 9 de cada 10 personas latinoamericanas viven en un país democrático. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando exactamente de lo mismo. Es lo mismo la democracia, por ejemplo, que en estos momentos se está viviendo en Argentina, como la democracia que en estos momentos se está viviendo en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en México. ¿Es la misma democracia? ¿O estamos mediante una palabra denominando un genérico que deberíamos justamente estar de alguna forma desmenuzando para ver hasta dónde ese genérico realmente nos toca a todos y a cada uno de los que habitamos en América Latina? Particularmente porque justamente algunas partes del sur del continente acaban de pasar por un proceso electoral, sí, y nosotros nos encontramos abriendo las puertas de un nuevo proceso electoral. Así es. Entonces, bueno, en principio, por lo que tú señalabas, parecería que efectivamente nos encontramos con unas condiciones similares, por no decir idénticas. Sin embargo, cuando hacemos esta otra reflexión, podemos pensar que ¿de qué democracia hablamos? Sí, sí, pero vamos a tranquilizarnos, porque 3 de cada 5 y 9 de cada 10, pues implican un significado genérico que es democracia. Uh-huh. ¿Para qué buscar la diferencia entre Venezuela y Argentina? Uh-huh. Porque para muchos nos dirigimos hacia una Venezuela. ¿Cuál será o cuál tendría que ser nuestra preocupación? Uh-huh. Pues Venezuela también está en democracia. Sí, y Cuba también. Y Cuba también, sí, en lo genérico. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Uh-huh, uh-huh. ¿Para qué tanta crítica y tanto cuestionamiento a los representantes de ese partido moradito para aceptar el partido blanqueazul o el partido tricolor, uh-huh, o el partido amarillo y negro? Uh-huh. O sea, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Diría mi abuelo. Sí, 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 sí. ¿Para qué tanto brinco? Sí. Pero efectivamente, es que desde luego, ya que tú hiciste la referencia a nuestros antepasados europeos, y entre ellos encontramos inicialmente justamente a los griegos, que es de donde viene la noción o la palabra democracia, pues tendríamos que preguntarnos cómo vivieron ellos la democracia o qué era lo que querían ellos decir cuando hablaban de democracia. Sí, sí. Y entendemos perfectamente que así como aristocracia significa el gobierno kratos, de los mejores, Aristoi, ¿sí? Así, democracia es el gobierno del demos, es decir, del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, podríamos nosotros estar señalando con toda tranquilidad que la democracia no significa otra cosa más que el gobierno de un pueblo. El gobierno que el pueblo se da a sí mismo, ¿no? Ajá. La pregunta que, sin embargo, tenemos que hacernos, es una pregunta obligada, es
¿Cómo logra el pueblo darse a sí mismo una forma de gobierno y cómo logra mantener esa estructura de gobierno de sí mismo a lo largo de toda la existencia de varias generaciones? ¿Y quién es el pueblo, Gonzalo? Bueno, esa es una magnífica pregunta porque justamente los atenienses, ya que estamos con los griegos, Sí. no entendían el pueblo más que a los ciudadanos de Atenas, nada más. ¿Y quiénes eran ciudadanos de Atenas? Tenían que ser varones. Las mujeres no eran ciudadanas. Bien. Segundo, mayores de edad. Sí. Tercero, con propiedades. Si no tenía propiedades, no era ciudadano. Por eso los sirvientes, los esclavos, los campesinos, los artesanos, etcétera, no eran ciudadanos. Ay, ya me estás dejando a 9 de cada 10 fuera con esta definición. Exactamente. Ese es uno de los más grandes dramas que ha habido en la historia, la lucha que ha librado cada organización, cada pueblo o cada individuo por hacerse valer a sí mismos. Y algunos se han tomado a sí mismos como paradigma para decir todos los que se parezcan a mí son seres humanos, todos los que se parezcan a mí son ciudadanos, todos los que se parezcan a mí tienen derechos, pero si no se parecen a mí, no son seres humanos, no son ciudadanos, no tienen derechos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estamos viviendo la democracia, que los números del informe global sobre el estado de la democracia, que es específicamente ese su tema, no mienten. 9 de cada 10 habitantes de América Latina viven en un estado democrático, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué democracia? ¿A qué se refieren? ¿Acaso a esa democracia de los griegos que decía que solo los atenienses y que fueran varones y que tuvieran propiedades eran ciudadanos de Atenas? Oye, ¿no nos están con estos datos? No dudo de ellos, Gonzalo. Yo soy crédulo, pero no... Y creyente. Sí. Pero ¿no nos estarán asustando con el petate del muerto? Vamos a perder la democracia, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, porque 9 de cada 10 vivimos en democracia y con este tipo de gobiernos vamos a hacer 9 de cada 10, cambiarlo por... Una tiranía. Una tiranía, Sí. 1 de cada 10. Ajá. 9 de cada 10. Por eso, pero de 9 de cada 10 en democracia, vamos a pasar a ser 1 de cada 10 en tiranía, en sometimiento, en autoritarismo. Pero síguele con esa reflexión porque ya me quedé picado, man, porque ¿no será que estás manejando otros datos, Gonzalo? No, puede ser, obviamente, puede ser, sí. Pero considero que justamente una de nuestras responsabilidades al estar aquí frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de la radio, y siendo, como somos los dos, profesores en la universidad, tenemos una obligación de ser rigurosos en las consideraciones que hagamos, aun cuando lo hagamos en un lenguaje campechano, en un lenguaje simpático, pero los datos que tenemos que ofrecer deben ser, deben poderse revisar, deben poderse redirigir, etcétera, etcétera, ¿no? De otra forma, pues a la misma universidad habría que tirarla por la cañería si no sirve para dar garantías de la información que manejamos, ¿no? Y en ese sentido, yo repito la pregunta que estoy trayendo en la lengua desde hace un buen rato, y es: ¿de qué democracias podemos hablar? Nos encontramos pues con que hay... Cuando hablamos de democracia usamos
una palabra genérica, pero que en realidad se refiere en cada ocasión, en cada caso, a designaciones diferentes, como por decir algo, para poner otra ejemplificación. Tú dices alimento, yo me alimento. O sea, tú ingieres alimentos. ¿A qué le llamas alimentos? Lo mismo puede ser un pedazo de bolillo ya duro, ¿sí? Que puede ser una fruta recién cortada del árbol, muy sabrosa, o puede ser un animalito que cocinaste, o puede ser cualquier cosa. Todo eso le llamas alimento. Incluso los médicos te recetan algunos productos con valor alimenticio, ¿no? Entonces, con la palabra alimento, nosotros señalamos a un genérico que va absolutamente recorriendo todo el horizonte del planeta. En ese sentido, también, comparativamente, cuando hablamos de democracia, no estamos refiriéndonos a lo mismo. En cada caso estamos hablando de democracia diferente. Por el momento, y nada más por el momento, podría yo hablarte de dos tipos de democracia. Una que llamaríamos democracia directa, ¿sí? Y que es la que consiste en que justamente todos los que se reúnen en asamblea tienen las mismas posibilidades de opinar, de dirigir y de tomar decisiones. Y otra es la llamada democracia representativa, que es justamente la que tenemos en México. Es decir, tú no vas a la Cámara de Diputados, tú no vas a la Cámara de Senadores, tú no estás en la sede del Poder Ejecutivo para tomar las decisiones que toman los diputados, los senadores o el Poder Ejecutivo, sino que tienes representantes en los senadores, en los diputados y en el jefe del Poder Ejecutivo, y ellos toman decisiones y por eso las toman en tu nombre. Te representan a ti, pero tú no estás tomando la decisión día con día. ¿Y no será que ahí hay una clave? De que 9 de cada 10 en Latinoamérica tenemos una democracia representativa. Claro. Que no es una democracia directa. Para nada. Bueno, hay localidades pero que también tienen democracia directa, pero ni siquiera saben que son demócratas. O sea, no se autonombran demócratas. Yo podría pensar en algunos grupos que viven de forma aislada como grupos, en ciertas partes donde no tienen estos vínculos comunicacionales que nosotros podemos tener y que, por lo tanto, la palabra democracia les parece una palabra hueca o incomprensible, pero viven allí la toma de decisiones cotidiana en su grupo, mientras que nosotros vivimos en una sociedad autonombrada democráticamente, pero en realidad las decisiones las toman otros que supuestamente nos representan. Y sería también bueno saber quiénes son esos otros que deciden quiénes pueden representarnos y quiénes pueden participar de esa democracia representativa. Por ejemplo, ya cuando hay partidos políticos, ellos toman la decisión de quién puede representar a la sociedad en su conjunto. Entonces, esa Bueno, por principio de cuentas, ellos tienen ya la decisión de que su partido es el más indicado para representar a toda la sociedad. Y dentro de su partido, ¿qué individuos van a estar designados para representar qué porción o qué aspecto de la sociedad van a representar? Y esos me imagino que deben de tener ciertas características. Ahora podemos decir pomposamente un perfil de político que convenga a ciertos intereses. Y esos intereses tendrían que ser los del pueblo, ¿no? Bueno,
hay Al rato me lo platicas. hay maneras de decirlo, porque también cuando hablamos de pueblo, hablamos de un genérico, pero ¿cómo es ese pueblo? Efectivamente, vamos a una pausa y enseguida de regreso continuamos con esta conversación. Vamos, muy bien. Gracias. Bueno, nuevamente aquí con ustedes traemos un tema que es el relativo a la democracia, a propósito del cual el señor Luis Sánchez, como siempre atento a los programas de la televisión universitaria y siempre gentil, nos está enviando sus mensajes. ¿Sí? Hoy nos escribe diciéndonos, referente a lo que dicen los maestros sobre la democracia, yo me enfocaría a nivel estatal. Critican que Morena nos hará ser como Venezuela, pero si este gobierno que tenemos en el Estado es dictador y no nos fijamos cómo estamos aquí, cualquier manifestación que se hace nos reprimen. Por eso digo que no hay democracia. Ay, caray, qué grueso está el señor Sánchez. Pues sí, lo que tú estás explicando de esa democracia directa y esa democracia representativa, pareciera ser que le da un poco de mayor sentido a la explicación de esos datos, que de cada 9 en los países latinoamericanos, 9 habitantes, De cada 10 de habitantes, cada 10 habitantes, 9 viven en un en una régimen democracia. democrático. Sí. y 3 Por cada 5. 3 por cada 5 en el mundo. En el mundo. No es 3 por cada 10, Sí, sino sí, 3 por 3. cada 5. O sea, 6 por cada 10. Entonces, no están en democracia. Me parece un dato importante para poder señalar a qué tipo de democracia se refieren. Y esa democracia representativa es una democracia amañada en muchos sentidos. Tú decías, hay que elegir a políticos con un determinado perfil que convengan a los intereses de unos cuantos, ya sean amigos o ya sean aquellas personas que pueden continuar con una política que convenga a los intereses de esta pequeña minoría. Creo que por ahí va un asunto importante que tenemos que seguir escudriñando y mostrarlo. Es correcto. Sobre todo, bueno, no sobre todo, sino tomando en cuenta también y muy, muy directamente que el principal motor de la vida humana, por lo cual todos los seres humanos nos movemos, es el motor económico. No quiere decir ni que es el único, ni tampoco que sea el más importante, pero sí es el inicial. Para mantenerte en vida, tú necesitas tener formas de mantenerte en vida, perdón por la aparente repetición, pero quiero decir, lo único que te posibilita mantenerte en vida es tener los recursos que te posibilitan seguir viviendo. Pero no, y en ese sentido, lo económico se expresa o se manifiesta como la preocupación inicial que tienes, aunque tú puedas tener preocupaciones intelectuales, filosóficas, religiosas, artísticas o de muchos otros tipos, pero lo primero es lo económico. Si no te mantienes en vida, no hay nada de lo demás. Pero no estaremos cayendo en una explicación muy inmediatista y muy reduccionista, en el sentido en que lo inmediato es tener una economía que me permita sobrevivir, subsistir socialmente. Y
Las principales propuestas que escucho yo ahora de los diferentes contendientes es que hay una verdadera necesidad social de atender primero la seguridad. Pareciera ser que la seguridad es lo que tenemos que atender, corregir pues la inseguridad que existe, y yo diría esa inseguridad creada como una percepción para que te sientas incómodo y señales a quiénes son los culpables o los responsables inmediatos de este problema, de este fenómeno de la inseguridad, cuando en realidad se están buscando por todos los medios posibles y principalmente por los medios de desinformación, señalar la situación de inseguridad que existe en Zacatecas, en Guanajuato o en el país. Y entonces desde ahí... O en otros países. O en otros países, por porque aquí es un cerca, problema... Sí. Por aquí cerca. Ajá. Entonces eso, Gonzalo, tendríamos también que señalarlo, que es un problema también de generación, no solo de percepción, sino también de una realidad caótica para que saquen provecho y raja política de esta situación y ofrezcan un proyecto aparentemente alternativo cuando estuvieron 82 años o más en el gobierno y ellos se aprovecharon de las condiciones y de las circunstancias para crear estas condiciones de vida en las que ahora nos encontramos y que señalan a un responsable de que esta situación se está dando a partir de los últimos tiempos. Sí, me gusta cómo vas presionando, apretando el tornillo cada vez más para forzar justamente a la rosca del tornillo que dé más, que dé más, que dé más, que se exponga cada vez más para justamente entender cuál es la fuerza del tornillo. Perdón por la metáfora. A ver si resiste. A ver si resiste, sí. Y puede, por lo tanto, sostenerme las estructuras que estoy levantando. Sí, sí. Me gusta esa forma que tienes de ir presionando y de ir dándole vueltas al tornillo. Pero yo quisiera rescatar de lo que tú has estado ahora señalando, para ponerlo en el primer plano, en el primer nivel, me encantaría rescatar esto que señalas de que si bien cuando yo digo que lo que está en el primer nivel o en el primer plano de nuestras preocupaciones es lo económico, tú dices, bueno, en el pensamiento de muchos mexicanos o de muchos latinoamericanos o de muchos habitantes del mundo, en estos momentos está de alguna forma prevaleciendo la preocupación por la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la seguridad con lo económico? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, yo me pregunto, ¿para qué queremos la seguridad? ¿Qué es lo que a final de cuentas significa estar seguro? Desde mi lectura, aunque tú me puedes corregir desde luego, desde mi lectura, la seguridad implica mantenerme en vida. O sea, no puedo estar pensando en seguridad en abstracto. Lo pienso en referencia a mí y a las personas con quienes yo convivo y a quienes quiero. Y las quiero tener en vida. Quiero que estén cómodas, quiero que tengan satisfacciones, satisfacciones de vida, satisfacciones de estancia, satisfacciones de gusto. En este sentido, la seguridad no es más que un recurso para mantenernos en vida y lograr lo que andamos buscando. Ya lo decía hace rato, si no estamos en vida, todo lo demás, todos los intereses de que me puedas hablar pierden sentido, pierden
validez, ¿no? ¿De qué me sirve que hagas elaboraciones psicológicas, sociológicas, históricas, muy importantes si ya nos morimos? ¿De qué sirve? Es justamente lo que planteaba el viejo Hegel, ¿sí? En la lucha del amo y el esclavo, cuando el esclavo le decía al amo, mira, voy a hacer lo que tú quieras, lo que sea, pero déjame vivir. Si no me dejas vivir, ya no soy tu esclavo, pero no soy nada. Sí, déjame vivir justamente para poder mantenerme en vida y poder buscar estas otras salidas que me posibiliten justamente obtener los satisfactores de existencia que ando buscando. Sacaron, bueno, tú sabes quién es Héctor Aguilar Camín. Más o menos. y sacó un término acuñado en Francia acerca de esto de el amo y el esclavo, pero que él, frente a la pregunta por qué hay tantos seguidores del régimen cuando pues nuestras situaciones actuales son de inseguridad, de que no hay medicinas para los enfermos de cáncer, y empiezan a sacar toda una serie de datos falsos, pero que al mismo tiempo llegan al corazón de la gente en donde tiene muchos padecimientos y muchas dificultades para... Entonces les impactan. Les impactan ese tipo de discursos, esa retórica. El término es ser siervos voluntarios. Y ellos dicen, es que hay siervos voluntarios que son seguidores, sin que se den cuenta de que ese término, ese vocablo, siervos voluntarios, implica discriminar y señalar a aquellos que asumen una posición como tontos, como que no piensan. Y entonces, los rebeldes serían tontos. Los rebeldes serían tontos, no piensan, están siguiendo una causa que está perdida o que está equivocada. La democracia implica seguir como siervos voluntarios una idea. Implica y significa no tomar conciencia de lo que significa participar directamente o activamente en los problemas de la sociedad, porque la democracia está invitando hoy más que nunca que tenemos acceso a información oficial, pero que también tenemos información con retóricas falsas, a distinguir, a separar y a asumirse con una posición más informada y más consciente de lo que implica participar, Gonzalo Guajardo. Y que no es ninguna actitud tonta o absurda, sino que es una actitud de participación que esto implica. Entonces eso es democracia. Sí, aunque, perdóname las metáforas, pero se me figura como que tú me estás haciendo una serie de preguntas cuyo punto de partida es ¿quieres seguir viviendo? Y cuando me haces esa pregunta, me tienes una daga colocada en el cuello. Sí. ¿Quieres seguir viviendo? Pues no tengo más remedio que decirte sí, sí quiero. No voy a decirte no, mátame. No. Te respondo sí, sí quiero seguir viviendo. Pero ¿de qué estás preguntando? ¿Acerca de qué estás preguntando? Justamente la problemática que nosotros hoy estamos viviendo es una problemática que nos obliga no solo a advertirnos individualistamente a yo mismo o emotivamente a nosotros los amigos, sino la pregunta que me estás haciendo es ¿hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué andamos buscando? ¿Por qué elegimos esto? ¿Por qué buscamos esto y no buscamos aquello otro? Y entonces cuando señalas que justamente a través del perfil económico, quienes en estos momentos están tomando decisiones
contundentes para nuestra sociedad son aquellos que económicamente están respaldados por una distinción plutocrática, esos están tomando decisiones en nombre de toda una sociedad. Estos millones de habitantes de América Latina están regulados por un tratado de libre comercio entre tres pueblos o entre tres gobiernos. Estos están regulados, estos millones de habitantes de América Latina están regulados por los comerciantes que negocian la venta del mercurio, por los comerciantes que negocian el traslado de oro y plata. Ellos son los que a final de cuentas están tomando las decisiones. Entonces, cuando tú dices que nosotros, el pueblo, el demos de la democracia, el demos, el pueblo de la democracia, estamos tomando decisiones, yo digo, ay caray, si acaso tomamos decisiones, es el día de las votaciones en que me dicen, tacha un cuadrito. Ahí tomo yo la decisión de cuál cuadrito tachar. Si lo tachas, te voy a dar un calentador solar. Si lo tachas, te voy a dar boletos para que asistas a un partido de fútbol. O a un concierto. Si lo tachas, te voy a dar una tarjetita que durante tanto tiempo te va a dar una despensa mensual. Ese tipo ya es comprar voluntades. Y a eso sí le podríamos llamar que hay siervos, pero no son siervos voluntarios. Claro que no. Son siervos maiciados, siervos que los están llevando con un silbatito a un determinado lugar. Y que aún así, quién sabe si hagan la voluntad del amo. Bueno, al menos en lo externo, en lo exterior, en la apariencia, en la imagen, están satisfaciendo la voluntad del amo. Sí. Al menos, ¿no? Aunque por dentro se estén rebelando, pero creo que ahí el amo podría decir, ¿y a mí para qué me sirve que se rebelen por dentro? Mientras no me hagan ruido, mientras no me impidan ganar lo que yo estoy ganando, mientras me permitan seguir manejando a mi antojo esta realidad, ¿de qué me sirve que se rebelen? Sin embargo, cuando tú dices, se concreta en la votación, en el momento en que te dan la tinta indeleble, en ese momento tú puedes decir, me resisto a la voluntad de mi amo y voy a hacerle caso a la voluntad de mi ser, de mi conciencia o de mi instinto, para no caer en lo que caí durante muchos años. ¿Qué te hace despertar de eso que estuviste haciendo durante muchos años y ahora, sin embargo, ya tomas una decisión diferente? ¿Qué te hace? Sergio, el ser humano no actúa así. Sí. El ser humano actúa de alguna forma por inercia. El ser humano actúa de alguna forma por costumbres. Oye, arraigadas. Gonzalo, tú iniciaste con un refrán de tu abuelita y yo continúo con otro refrán de mi abuelita y ahora me haces que recuerde otro refrán de mi abuelito campesino, que siempre decía, de aquel que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Sí, claro. Y entonces, pero también tendría yo que preguntarte, que tú mantengas tus costumbres aprendidas desde hace 20, 30, 40, 50 años, ¿te hace buey? No. Te hace animal de costumbres. Eso sí. Sí. Pero no, güey, por favor. Y no lo digo en deterioro del animal. No. Sino del significado en México que tiene la expresión, nos estamos haciendo bueyes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, creo que
de repente nos confundimos por pensar que el ser humano es un animal racional y pensamos que la determinante fundamental de sus actuaciones es la racionalidad. Y no. Es también la costumbre. Es también el haber tenido éxito en alguna actividad, porque al menos se mantuvo con vida. El haber tenido éxito hace que la repita. Tú repites lo que te da éxito, no lo que te resulta aversivo, sino lo que te da éxito. Entonces, en ese sentido, justamente si has tenido éxito sometiendo al patrón para que haga lo que tú le estás pidiendo, con tal de que tú le satisfagas en todo lo demás, entonces tú vas a repetir esa acción. Sí. De llevar al patrón a que coincida con tus intereses, lo que no significa que realmente va a coincidir. Fíjate, yo ilusamente pensé que hoy íbamos a discutir democracia y autoritarismo, democracia e instituciones, democracia y orden jurídico, democracia y libertad, democracia. Tenemos tantas aristas desde donde observar y explicar el fenómeno de democracia que volvemos a dejar muchas cosas pendientes, pero que necesariamente tenemos que tomar conciencia de sus implicaciones de vida cotidiana, porque de aquí al 2 de junio, y que quede claro, es 2 de junio, no 2 de julio, como dice aquella, sino 2 de junio, tenemos que participar de su significado de la democracia. O sea, el ejercicio que nosotros hemos entendido de democracia es inminente. Tenemos que irnos, Gonzalo. Sí. Bueno, tenemos que irnos. Sí. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo para todos. Que estén muy bien. Adiós. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.